Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a esta segunda parte de los juegos que todos jugamos, donde si recuerdan, en el primer programa estuvimos hablando del juego de la cuántica, ese entrelazamiento inevitable en el que ya nos encontramos todos, todo el tiempo, y empezamos a ser consciente esa inevitabilidad y esa simultaneidad en la que ya estamos inmersos. Y eso nos dio pues esa pauta para iniciar este segundo juego, esta segunda parte, donde vamos a relacionar ese entrelazamiento que ya tenemos con el juego de la coherencia cardíaca. ¿Por qué es un juego que todos jugamos? Porque todos tenemos un corazón, todos hemos entrado o caído en incoherencia y podemos regresar a esa coherencia cardíaca. Y hoy vamos a hablar de eso con el súper invitado de nuevo, Carlos Del Pino, que se dedica toda su obra a lograr, a activar y sobre todo sostener esa coherencia, no solo para las personas que lo siguen o los que nos acompañan aquí en esta comunidad, sino para todo el mundo, porque sabemos que todo está conectado con todo, como ya vimos en el programa pasado, y además en este programa él nos va a contar cómo es que esa coherencia sostenida nos va a mover a todo el planeta, a todo el plano. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lila? Me alegro estar otra vez contigo y vamos a terminar en unos minutos lo que empezamos y después vamos a relacionar entrelazamiento cuántico y coherencia cardíaca, ¿te parece? Claro que sí. Eh, eh, Cómo podríamos iniciar ese juego? ¿Cómo crees tú que inicia ese juego este de juego, la coherencia? este juego se inició con el contrario. Eh, Einstein decía que era imposible esto. O sea que tú y yo que vivimos bastante alejados, tan alejados que tenemos una hora de diferencia y estamos en México, ¿no? Podemos influirnos a la distancia uno al otro. Entonces Einstein le decía efecto fantasmal a distancia, queriendo decir esto es sobrenatural, esto es paranormal, esto no puede ser que funcione. Einstein se basaba en la antigua ley de la localidad, que dice que cualquier cosa que tú tengas solamente puede ser afectada por su entorno inmediato. Pero eso de que esto se vea afectado por una cosa que está a miles de kilómetros, nosotros debemos estar a miles de kilómetros. Imposible, fantasmal, paranormal. Y eso en ese momento y ahora también los científicos así de famosos de alto vuelo se comunicaban con artículos en revistas especializadas. Sacó un artículo Einstein sobre el efecto fantasmal a distancia junto con otros dos físicos. Entonces se llamó la paradoja EPR, Einstein, Podolsky y Rosen. ¿Sí? EPR. La paradoja EPR decía que era imposible demostrar el efecto fantasmal a distancia. Fíjate que 1935 a 1982, que fue cuando se resolvió, todos los años que pasaron, ¿sí? De 1935, que fue publicado, a 1982, que Alain Aspect
un doctor en óptica francés, demuestra, sin fisuras, sin problemas, que el efecto fantasmal sí funciona. ¿Eh? Ya lo habían intentado antes, pero siempre tenía alguna fisura, tenía alguna cosa, un pero, y entonces no pasaba la prueba. Pero Alain Aspect lo hizo bien. Entonces tú dices, por fin demostramos que podemos entrelazarnos y que todo está entrelazado con todo. No, eso se escondió durante 40 años más. Y el pobre de Alain Aspect, si bien lo descubrió en 1982, le dieron el Nobel en el 2022. Y la gente, ¿por qué le dan el Nobel? Ah, por una cosa que demostró hace 40 años atrás, en 1982. No convenía, no convenía que lo supieran, porque enseguida, en 1982, los científicos que estaban alrededor, por ejemplo, Jacobo Grinberg, mandó una felicitación y digamos, cómo lo interpretaba él. Él interpretaba que todo era un campo unificado y todo se podía conectar con todo. Pero salió el famoso David Bohm, que era muy amigo de Einstein, pero le tuvo que decir, funciona. Y el amigo de Krishnamurti, para los que han leído a Jiddu Krishnamurti, eran muy amigos, meditaban juntos, discutían. David Bohm. Entonces, como lo que pasó allí fue que todos los científicos se pusieron a correr para encontrar una señal, una energía que fuera mucho más rápido que la luz. Por ejemplo, la luz del sol hasta aquí son 8 minutos, ¿sí? Del sol hasta aquí. Pero tú la podés poner desde Alpha Centauri hasta aquí y son 4 años y es la más cerca. ¿Y se entrelazan? Sí, se entrelazan. O sea, la distancia no importa. Entonces, la señal tenía que ser una super señal muchísimo más rápida que la luz. Hubo propuestas espantosas, terribles, ocurrentes, inventos. Y entonces salió David Bohm y dijo, muchachos, no se preocupen, ya no se preocupen, no busquen, todo está conectado con todo. Listo. Siempre. Desde Claro. siempre. Ustedes no lo alcanzan a percibir porque estamos conectados a un nivel cuántico. Es tan pequeño eso que nosotros no lo vemos, no lo sentimos. En esta experiencia de vida es como si no estuviéramos conectados. Aunque si se fijan bien, sí, porque si tú te defiendes y le cantas las 40 a alguien, no sé si por allá al norte se dice así, No. Como- ah, aquí dice le cantas la bronca. pero me entiendes, no sé, Sí. no sé por qué 40, pero después te sientes mal. ¿Por qué te sientes mal? Si por fin le dije lo que le tenía que decir.
O cuando le regalas algo a alguien, ¿no se siente bonito que esa Claro. persona esté contenta con lo que tú le regalaste? Entonces hay una conexión. Está a nivel. Incluso, incluso podríamos hablar de que lo podemos sentir si ponemos tantita atención. Ahorita, por ejemplo, que tú estás tan lejos, pero tu imagen, gracias al mundo digital y lo que sea, aquí en la 3D, está entrando y mi pineal está fabricando una imagen de ti aquí adentro para que yo te esté viendo y para que nuestro auditorio nos esté viendo. Ya desde ese solo hecho de que algo de nuestra imagen, algo de este plasma está viajando por allá, se está metiendo por tu ojo, está fabricándose acá en tu pineal una imagencita de una Lila y acá una imagencita por dentro de un Carlos. Ya desde ahí, aun cuando estemos separados, nos podemos dar cuenta que eso que estamos viendo, aunque sea una estrella, aunque sea el sol, aunque sea una persona a distancia, aquí está dentro de mí, porque si no, yo no resulta que no vemos con los ojos, pues Eso vemos con la glándula pineal. Por es, los ojos nada más nos están entrando las frecuencias, ¿no? Entonces también esa es otra forma de darnos cuenta, si ponemos tantita atención en que en cualquier cosa que pongamos atención, ya la estamos procesando interiormente, por lo tanto eso ya está dentro de nosotros, aunque no lo parezca si lo vemos nada más con los ojos de la 3D. la acción de tu vida está adentro. Y eso no es nuevo. Eso lo dijo Carl Pribram, de mi parte, el mejor neurocientífico de la historia, en la década del 50. Y él decía, tú lo experimentas afuera, pero no está allí. Está acá. Sí, La acción de tu vida sucede dentro y después tú haces, con la energía que está afuera, haces resonar la energía de afuera con lo que tienes dentro y puedes ver la acción de tu vida o puedes ver tu auto o lo que sea. claro. Una escala humana, ¿ok? Ujú, Porque sería muy chiquito. Entonces, claro. hace resonar para cambiar la escala. Nada más. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, hace muy poco, en la Universidad de Shanghái, empezaron a buscar entrelazamientos cuánticos en el cerebro, neurona con neurona. Y resulta que desde el punto de vista cuántico, todas están conectadas con todo, que era lo que decía Pribra. Se comportan en aquella época, para que no lo apedreen, decía el cerebro se comporta como un holograma. Un holograma no son lucecitas de colores. Un holograma es un sistema donde cada elemento tiene la información de todos los otros elementos. Claro, un fractal. Es fractal. Bueno, sí, pero al estar todos conectados con todos, el elemento número uno, la neurona número uno, tiene la información, por ejemplo, suponte que la primera estaba acá en el lóbulo occipital, tiene toda la información de la que está en el lóbulo frontal, sin estar conectada con dendritas o axón, Ujú. a nivel cuántico. Entonces, todo está conectado con todo. Y eso es lo que no quieren afirmar. No ¿Por qué afirmar. crees que no? ¿Por qué crees que no quieran afirmarlo? Ciertos los científicos materialistas. Todavía, para el materialismo, la conciencia, escucha esta palabra porque te la van a decir muchas veces.
La conciencia es un epifenómeno de la evolución neuronal. O Y sea, ellos la ven como consecuencia, no como causa primaria, esa, primordial. y es al Ahí revés. está la principal diferencia, ¿no? Entre los científicos cuánticos más progresivos y los científicos materialistas que tienden a conservar el conocimiento como sin cambiarlo, ¿no? Basándose en lo material nada más. Roger Penrose y Hameroff lo demostraron. Si en el Ujú. esqueleto de las neuronas hay un intercambio cuántico y eso tiene la frecuencia de la conciencia, porque después lo demostraron empíricamente en Japón. Así que se conoce de alguna manera el rango de frecuencia de la conciencia. Es al revés. El universo existe gracias. El universo es un epifenómeno de la conciencia. Existe gracias a la conciencia. Es totalmente al Exacto. revés. Exacto. Y decir esa conciencia absoluta es decir Dios. Ujú. Y te van a decir, pero no, porque eso de Dios, espíritu, alma, no se usa en la ciencia, decía un neurocientífico. Pero mira qué argumento, ¿no? Demoledor. No se usa en la ciencia. El concepto de alma, espíritu, Dios, no se usa. Pues empiecen a usarla porque está demostrado ya. Exacto. ¿Ah? Es Eh, como querer sacar una variable nada más del experimento, porque como no conozco esa variable, no quiero explorarla, no entiendo nada, no la quiero incluir, hacen como que si no existiera, pues, cuando, hey, te Es estás como, olvidando de que siempre esta variable está metida ahí, ¿no? Como el punto de vista del observador, que también es como le llaman a la conciencia con C. O sea, esta conciencia que nos estamos refiriendo, Carlos y yo, es la conciencia con ese C, que es la causa primaria o como me gusta decirle a mí también, la fuente primordial o el origen que también le llaman por allá los hiperbóreos, el origen, el espíritu original, sin el cual nada de esto podría existir. O sea, eso que sostiene hasta cierto punto a esta realidad. Y la conciencia con C viene siendo esa que manejan los materialistas, lo que sale de los lóbulos prefrontales, de que ya dejamos de ver la vida como changos y ahora nos damos cuenta, nos vemos al espejo, soy un yo. A eso le llaman nada más conciencia, al punto de vista del observador donde se da cuenta que conciencia está viene, ahí, ¿no? sí, conciencia viene de un término latín, conscientia, que se escribe S. Entonces son como evoluciones semánticas. Entonces, por allí algunos lo usan siempre con SC, otros lo usan con C. Ah, te puedo mostrar, aquí hay tres filósofos de la ciencia. La revolución de la Ujú, conciencia con C. ujú. Este, es indiferente, ya sabemos que hay dos tipos de conciencia. La conciencia, cuando tú dices se desmayó, perdió el conocimiento, que eso significa, conciencia significa conocimiento. Sí, capacidad de darse cuenta, la perdió, se Exacto. quedó inconsciente. Y, y nada más, eso significa. Pero una cosa es darte cuenta de tu realidad, de lo que percibes, y si te desmayas pierdes ese conocimiento. ¿Perdió el conocimiento? Sí, se desmayó. Dejó de percibir lo que percibe diariamente. Ujú. Y otra cosa es lo que no se ve, pero se siente. Por Es ejemplo, lo que hablar de está ahí. conciencia moral. Este hombre tiene conciencia moral, por ejemplo. O este hombre tiene un gran nivel de conciencia porque se da cuenta de cosas que para mí pasan desapercibidas.
Claro, y también puede ser que aplique esto de la conciencia, la otra conciencia, como estos experiencias que también ya han estado registradas de personas que tienen experiencias cercanas a la muerte o que perdieron actividad cerebral, pero después cuando regresan, por algún motivo regresan a la conciencia esta con C, y la persona dice, recuerdo lo que estaba diciendo el doctor, o les dice qué estaba pasando en ese momento. Entonces esa conciencia que es compartida, que es entrelazamiento, que es la latiz, o como le llamaba Greenberg, ¿no? En realidad está registrando todo, independientemente de esa unidad perceptual cerebral unitaria que es el que se quedó sin conciencia ahí porque se le apagó la neurona, ¿no? Pero eso otro que estaba registrando todo y que no reside en el cerebro es lo que sería esta conciencia de la que estamos hablando, que nos está El realmente universo, empoderando, se podría decir, para entrar en lo que es la coherencia cardíaca, ¿no? O sea, esa conciencia que es precisamente el entrelazamiento cuántico, ¿no? digamos que el universo registra todo, ¿sí? Incluso perdió la conciencia este hombre, eso está registrado. Ujú. Exacto, No deja de grabar. exacto. Es una grabadora eh, De infinito espacio, de video y sonido constante. infinito, ¿sí? Y a eso le dicen registros acásicos. Es una palabra que viene de la India. Para los hindúes está prana, energía, y el akasa, información. Ujú. Registros acásicos son registros de información. ¿Y qué tiene que ver con la coherencia cardíaca? Primero te tengo que explicar qué es la coherencia cardíaca. Claro. La coherencia cardíaca es cuando el corazón se logra conectar justamente con eso que está fuera de esta experiencia, que es la latis para Greenberg o los registros Ujú. acásicos para otro grupo de personas. O el campo cuántico. O el campo cuántico o la conciencia absoluta. Ándale, el todo. Le han dicho de muchas maneras. El campo unificado, Ujú. eh, que no se pudo demostrar matemáticamente, lo quería demostrar Einstein, pero no pudo, murió antes, pero no sé si en honor a Einstein, John Hailing le llamó campo unificado, sin matemática, lo llamó campo unificado. Y vas a cada país y lo tienen de determinada manera. Los rusos le dicen campo nuevo porque nunca lo habían visto y lo encontraron allí en los laboratorios de Ariae y para ellos es un campo nuevo. Entonces, cuando logras conectar el campo electromagnético del corazón, 5 metros de diámetro, de líneas de fuerza electromagnética que se mueven así, Ujú. después vienen por abajo y hacen lo mismo, y el centro es el Ujú. corazón. Pero esto tiene 5 metros, o sea, no me dan los brazos. Cada brazo tendría que tener 2 metros y medio. Ujú. Bueno, ese campo electromagnético del corazón está conectado extrañamente con los registros acásicos. Hay una conexión natural. Si bien los registros acásicos o la látiz es un campo mucho más sutil, este ya es más, este ya es sutil porque no lo vemos. Al no verlo es sutil. Pero el otro es más sutil que este y sin embargo se conecta con él. Está sincronizado, se podría decir, No. ¿no? Está conectado. Conectado. Lo que tenemos que aprender es a sincronizarlo. Ok, o sea, cuando no estamos en coherencia cardíaca, simplemente está la conexión que todos tenemos en el Pero no, juego este que todos jugamos, que estamos conectados.
Entonces la coherencia cardíaca vendría siendo cuando nosotros ya sincronizamos Exacto. nuestro campo de la corazonada mente, como le digo, y se sincroniza, entonces sí lo sincronizamos con el todo, con el campo cuántico, Muy ¿no? bien. El cerebro tiene también un toroide chiquito. Ujú. Entonces, cuando el corazón logra sincronizarse, conectado ya está, Sí, también se conecta al toroide más chiquito del cerebro y también hay uno acá en los intestinos, exacto. que hay neuronas cerebrales en los intestinos, en todo el aparato digestivo. Por eso las maripositas y las campanitas cuando pasa esa persona que te gusta. Claro, Lo deben haber se experimentado siente, o nunca se siente. tuvieron 17 años ustedes. Tienen que haber experimentado. Claro. Bueno, esas Por son... eso es un juego por eso es un juego que todos jugamos, porque esto que estamos hablando, aunque pueda sonar de repente como muy científico o los términos, la idea es que estamos traduciéndolo a lo práctico, a que ya estamos sintiendo estas cosas o las hemos sentido. Incluso a veces nosotros le llamamos intuición a una transmisión y una recepción de información que estamos obteniendo del campo cuántico y que lo hemos hablado también en otros juegos aquí con el auditorio y seguramente has de recordar también cómo esa información que está sintiendo el cuerpo es una información que le llamamos intuitiva, pero en realidad es como bien nos está explicando Carlos, en realidad es una frecuencia que se está sintonizando del mismo archivo akáshico y de nuestro mismo cuerpo. Entonces, como por qué no confiaríamos o por qué no tomaríamos en cuenta eso que está sintiendo el cuerpo? Porque el cuerpo, como ya hemos visto, no nos dice mentiras. Nosotros aprendimos a fabricar las mentiras con lo que aprendimos acá en nuestra lingüística, pero esa información que estamos obteniendo o sintiendo directamente del campo sería lo que nosotros llamamos intuición, ¿no? La intuición es otra forma de recibir información. Tú puedes mandar información o recibir información del ego mediante lo que se llama razonamiento discursivo. Ujú. Argumentos, pues, Sí, intro- lo lingüístico, la radio mental. Sí, introducción, contenido, conclusión. Responde una lógica o puede recibir, como recibe el corazón, cuando se sincroniza con los registros akáshicos, claro, intuitivamente. Recibir intuitivamente es que te llega un paquete de información entero, con toda la información comprimida, y es una información que no solamente es de las cosas normales que vemos, sino que es una información que en los centros emocionales provocan emociones, por ejemplo. ¿Ya? claro, claro, porque ahí viene una información, lo que también hemos hablado acorazonadamente, de lo que no se dice. Es como cuando hablamos de un lenguaje corporal, o sea, hay un 80% de información que estamos recibiendo del plasma de la situación o la persona que tenemos enfrente, lo cual no está llegando en una forma lingüística, sino que está llegando como algo que es intangible y no lingüístico, ¿no? Yo inventé como es un ejercicio. Yo le puse meditación guiada para escuchar el corazón. El corazón no habla, no se maneja con palabras, como el ego, que te hace todo un argumento de palabras. Sería Ujú. interpretar al corazón, que no es difícil, porque desde acá arriba tú tienes argumentos, una lluvia de argumentos. Y el corazón repite siempre lo mismo. Sí, 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 pero no. Sí, 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 pero no. No se deja envolver. Entonces, Ujú. si tú aprendes a interpretar el corazón, te vas a librar de una cantidad de problemas.
Claro, y de autoengaños. Sí, Te lo voy a pasar porque claro. es práctica, te ayuda. Claro, y por eso también estamos invitando a todas las personas a que sigan explorando este conocimiento, porque en la medida que nosotros vayamos escuchando a nuestro corazón, nos vamos a ir poniendo más presentes en ese yo intuitivo, no lingüístico, en ese yo que obtiene mucho más de la información que puede obtener el yo lingüístico, el yo que está nada más interpretando la realidad. Y nos pueden llegar esas nuevas formas de ver que nos va a proporcionar también esa coherencia cardíaca. Y aquí también queremos aprovechar, yo quiero aprovechar para invitar a todo el auditorio, porque Carlos va a arrancar un reto de coherencia sostenida por 30 días, lo cual me parece magnífico. Es un sueño, es algo que también yo siempre he estado en ese intento y tú le has dado forma y le has dado estructura. Entonces, platícanos un poquito de ese reto, invítanos a unirnos ahí al reto, de qué se trata. Cuéntanos ahí un poquito para Se invitar a todos los que nos están escuchando. se caracteriza por la flexibilidad. O sea, tú tienes, el reto es contigo mismo, tienes que cumplir 30 días en coherencia, que es para solucionar los problemas creados por una incoherencia sostenida en tu vida. Por ejemplo, un, un varón, esos que le dicen mujeriegos, busca mujeres solamente por la apariencia externa. Eso es una incoherencia, porque en el fondo no te enamoras de la apariencia externa, Claro. te enamoras de acá, un poquito de acá, pero más que nada de acá. Ujú. Entonces, eso fue una conducta incoherente que tuvo desde la adolescencia, suponte, y la mantiene. Entonces sería una incoherencia sostenida. Sí. Exacto. Entonces, 30 días en coherencia sostenida es justamente regresar a la coherencia de que no somos este envase, esto es un envase, Claro. es como un vehículo que tenemos para experimentar en tercera dimensión. Somos un alma experimentando en tercera dimensión, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son los que se atraen? Los que vibran de manera similar, ¿ya? O sea, cada alma vibra en una frecuencia. Las almas que vibran en una frecuencia similar tienden a atraerse, tienden a juntarse, tienden a entrelazarse, pero tú tienes que dar el paso, sincronizar, Ujú. y entonces ahí quedas entrelazado cuánticamente, no cuánticamente, quedas entrelazado a escala humana con esa otra Ujú. persona. De tal manera que sucede lo que le sucede a una madre. Si su hijo está mal, aunque esté a miles de kilómetros, sabe que está mal. Pues sí, Claro, y en dado caso que no tengamos, por ejemplo, las personas que no tienen a lo mejor una pareja o no tienen hijos ni los van a tener, esto sirve para cualquier asunto. O sea, en realidad, si empezamos a hacer esta coherencia sostenida, obviamente ayudándonos primero que nada del reto y las actividades, los que nos van a ir poniendo ahí, nos vamos a hacer de ese nuevo hábito que nos va a permitir también, como decían por ahí, que no atraemos lo que deseamos o lo que queremos, sino que atraemos lo que somos, lo que está vibrando toda nuestra corazonadamente, todo nuestro campo, sí, en una suma de pensamiento, palabra, sentimiento y acción. Entonces, si esa línea está coherente, entonces esa pareja o ese trabajo o esa situación que nos gustaría vivir o experimentar, la vamos a estar, lo más seguro es que la vamos a estar apareciendo en nuestra película.
de vida, ¿no? Que eso es lo que a No mí te me encanta olvides, hablar en estos juegos que todos jugamos, no te que la olvides, película de vida te responde no te acorde a olvides. esa vibración. O sea, vibran parecido, pero tú Ujú, tienes que sincronizar exactamente. exacto. ¿Ah? Y la ley de la atracción, que fue lo que mencionaste, existe, pero la quieren hacer pasar por una ley física. Ujú, Es y espíritu. no, exactamente. Es una Y ley. es una suma, que no es suficiente nada más desear y hacer manifestaciones verbales. No, no, Es no, una no, ley va a tener que ver espiritual. con... Porque si tú te metes con la física, vas a llegar al electromagnetismo, donde los iguales se repelen. Exactamente. Entonces, ¿cómo que los iguales se repelen? Si la ley de la atracción dice que los iguales se atraen. Porque no es física, es espiritual. Exacto. Es una ley universal de tipo espiritual, no físico. ¿Ok? Claro, es por resonancia, ¿no? Es porque el electromagnetismo o el magnetismo, dos imanes de la misma polaridad positiva se repelen, o de la Ujú, misma polaridad negativa se repelen. Pero es una característica del magnetismo que sucede aquí, pero no sucede en el universo. Es una ley universal. Y si alguien te pregunta, yo no veo nada de ese toroide, de esa línea de fuerza, no, no lo ves, puedes sentir que se te acerca una persona de atrás antes que llegue, eso sí. ujú, Pero no la ves porque nuestra visión no alcanza para ver el electromagnetismo, pero fue medido por el Instituto Matemáticas del Corazón con magnetómetros muy sensibles. Así que fue midiendo. Ops, 5 metros. ¿Eh? Y también midió, porque trabajaba el Instituto Matemáticas del Corazón con la coherencia cardíaca, también midió que el corazón recibe la información 5 segundos antes que el cerebro. exacto. Como lo supo, porque trabajaba con pantallas donde aparecían imágenes de alto impacto emocional. Aparecían imágenes hermosas, calmas, que te daban tranquilidad y imágenes horribles, así que sangre, guerra. Ujú. El electrocardiograma empezaba a funcionar 5 segundos antes que apareciera en la pantalla. O sea, antes de que el yo de acá, el consciente, se supiera qué imagen va a salir, el corazón 5 segundos antes ya le estaba dando el acelere de que va a venir una imagen de guerra, ¿no? O sea, esa es la forma más fácil de que nos entienda la gente, cómo es que esa intuición, ese corazón que todos tenemos, nos está informando con tiempo de anticipación, microsegundos, segundos antes, lo que necesitamos saber, Segundo, una sensación. los 5 segundos fue lo que lograron medir. Yo creo que es mucho más. Sí. No, Y hay de hecho unos estudios que me gustaría agregar ahí con unos bomberos, no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que hicieron muchos estudios con esos bomberos porque había ciertos bomberos que no sabían por qué, pero unos segundos antes de que todo explotara sacaban a todo su equipo y empezaron a darse cuenta por qué lo haces, a ver por qué lo haces y estos personajes decían, no sé por qué, o sea, simplemente siento que tengo que sacarlos a todos ya y los sacaba a todos ya y aquello explotaba, se caía, como si hubiera recibido la información de sácalos a todos, ¿no? Entonces, qué maravilla
jugar este juego conscientemente, en conciencia plena, como siempre me gusta decirlo, porque entonces podemos estar abiertos, disponibles, dispuestos a estar escuchando el corazón, a estar en esa coherencia cardíaca, porque entonces podemos confiar en esa fuente de información, que incluso es infinitamente más confiable que nuestra propia racionalidad. ¿No es así? O Mm. sea, esa también sería la invitación que le estamos haciendo aquí a la gente. O sea, a ver, vamos empezando a escuchar desde acá, desde esa presencia, desde esa esencia, o como me gusta llamarle, desde esa corazonadamente, para vivir la vida coherentemente, ¿verdad? A vivir la vida corazonadamente. Estamos viviendo desde otro lugar. Esa sería también la invitación para todos los que están jugando aquí este juego con nosotros. El entrelazamiento entre personas, que es muy bonito, es de acá también. Corazón, Claro. corazón, con su toroide. No de acá a acá, sino de acá al corazón, ¿sí? Ah, pero hay que sincronizarse. ¿Cómo? Karayev decía que hay que crear una personalidad que nos abarque a los dos. Murió antes de explicarlo. No quedó en el manual de él. Para eso estamos nosotros aquí. Tengo la más mínima idea cómo se hace. Pero deduzco de lo que decía Grimberg. Antes de entrelazarse, tiene que haber, escuchen bien, porque la receta de cocina es así, tiene que haber una simpatía previa o emociones de placer previas. Uno. Dos, esas personas se tienen que poder, escuchen bien esta palabra, sentir. Greenberg los ponía en una habitación a oscuras, sentados, no podían hablar, no podían emitir ruidos, estaban separados como 10 metros y la persona no se podía ir hasta que sintiera realmente la presencia del otro. Tú estás allí, siento tu presencia, pero porque te vi. Pero imagínate que no te veo. Entro con una pantalla negra oscura y entonces yo tengo que poder decir, ahí llegaste. Ahora, Ujú. ¿entiendes lo que es sentirse? Esa es la pregunta para todos nosotros. ¿Cuándo es en realidad que estamos sintiendo a la persona? Yo a veces les digo a mis clientes, miren, hay que diferenciar si, por ejemplo, estamos en nuestra vida normal, ¿no? Y nos viene una persona a la mente en ese momento, sin que nosotros la hayamos traído, sin que no estábamos pensando en nada que tenía que ver con esa persona, pero nos llegó esa persona a la mente. Es posible que esa persona te esté intentando sentir y tú en ese momento la puedes sentir a ella. Que creo que es muy diferente el procedimiento cuando nosotros estamos de que voy a pensar en tal persona y le voy a mandar amor. Eso ya no necesariamente es tan real. Puede ser que nada más estamos proyectando ahí un recuerdo o una visión y eso no es realmente estar sintiendo a la persona. O sea, yo les digo, miren, apóyense mejor en la espontaneidad. ¿Cómo la ves Sí. con eso? ¿Estás de acuerdo? Y es bastante común eso, de que piensas en alguien, te llega alguien y después te lo encuentras o llama. Bastante. Pero esto era entrar en una cosa oscura y sentir la presencia de la otra persona. Es más difícil. Podría no estar allí, pero yo la estoy sintiendo. ¿Cómo que no está allí? Uh -huh. Está allí, yo la siento. Y después de eso, de sentirse, hacía el experimento del entrelazamiento. Después de eso, Okay. ¿no? Entonces el sentirse era como el primer paso, ¿no? Para Como poder la, realmente después hacer el como la experimento del corazón. personalidad que abarca a los dos, que decía Galería.
Gary Aev, ¿eh? Peter, le dicen en inglés, es Piotr Garyaev. Esa personalidad compartida, podríamos decir, entre los dos, sería esa posibilidad de sentirse como dos gemelos univitelinos que se sienten. claro. Se dice que sienten el dolor uno del otro. Y a veces también me atrevo ahí también a intervenir de las personas que tienen ya como estos dones de sensibilidad, una clarividencia, una clariaudiencia, una clarisintiencia, una clarisapiencia. O sea, no saben por qué, pero saben esto, o no saben por qué, pero sienten esto, o escuchan esto. Entonces, esas personas ya están de alguna forma sintiendo algo que los demás podríamos decir, pero ¿qué estás sintiendo? Si aquí nadie está hablando, ¿qué estás escuchando? ¿Por qué estás escuchando algo que nadie más está escuchando? Entonces, ¿qué tal que esos dones también todos los tenemos y están sintiendo algo que está ahí, aunque no lo podamos ver y sentir? Y ahí Pero nos ha pasado a muchos con personajes que se nos han muerto, ¿verdad? Personas que dices tú, no sé por qué, pero es que estoy sintiendo esta persona y no podemos descartarlo desde esta nueva perspectiva, desde este juego de coherencia cardíaca y de entrelazamiento cuántico, podemos tomar en serio y podemos confiar en esa sensibilidad y en esa sensación y decir, bueno, puede ser que sí, y abrirnos también a ese infinito campo de posibilidades, porque también al abrirnos nos estamos quitando todos los límites también para poder crear en nuestra película de vida lo que queramos, o sea, empezar a abrirnos a, bueno, puedo entonces sentir todo y entonces me puedo sincronizar con todo. Y esto también nos abre el juego, este juego del entrelazamiento cuántico, que se une con el juego de la coherencia cardíaca, se nos empiezan a abrir esos abanicos de posibilidades, de crear realidad propia, de crear tiempo propio. Como a unas personas nos rinde más el día y a otras mucho menos. Y tiene que ver totalmente con esto, pero eso lo vamos a dejar también para una tercera parte, donde vamos a hablar también de esa relatividad en esta co-creación, ¿no? para una ¿Qué te tercera, parece? sí, para una Sí, tercera parte yo te voy a contar cómo dos alemanes científicos, con los datos de las investigaciones de Garayev, lograron demostrar que la clarividencia, ya que mencionaste eso, es totalmente natural. Lo que pasa es que no la usamos, entonces está exacto, llena de polvo, telarañas, en desuso. exacto, Empezamos a usarla, todos podemos ser clarividentes. exacto. Clarividente no es nada especial, ¿eh? Claro, claro, son dones, son habilidades que ya traemos. Así como todos podemos andar en bicicleta, andar en motocicleta y aprender a esquiar, es exactamente lo mismo. Es cuestión de Telepatía. aprenderlo. Claro, Si tuviéramos telepatía, no usaríamos esto, pero la claro, telepatía la tenemos olvidada. Rupert Sheldrake demostró la telepatía en laboratorio y la publicó. exacto. Sí, ya, ¿Por qué no usamos telepatía en lugar de...? Porque se dejó de usar, punto, ¿eh? Y hay sí, vamos a recuperar todos. Esa también es nuestra parte de nuestra misión aquí en el compartir con ustedes que nos están prestando de su vida y de su atención para co-crear un mundo, una comunidad de personas que recuperen esos poderes, esos dones, esas habilidades. Que ya, mencionamos dos, hay muchos más. claro, y, no, y para que nos vuelvan a acompañar en los siguientes programas, pues que se queden con ganas también de hacernos ahí alguna pregunta, estamos para servir. Pues se nos cortó ahí el enlace, pero estábamos a punto de despedirnos. Les recuerdo que estamos para servirles. Aquí les vamos a dejar abajo las ligas para que se puedan unir al reto de coherencia sostenida con Carlos y con nosotros. Ahí vamos a estar participando. También recuerden que pueden escribirnos, decirnos algún tema que no hayan entendido, que quisieran que le diéramos esa continuidad. Y también pues estamos para servirles con cualquier pregunta, cualquier duda.
y sobre todo para continuar juntos co-creando en este juego que todos jugamos de coherencia cardíaca. Cómo vamos a seguir cada vez más acrecentando ese campo electromagnético, fortaleciendo también esas cualidades, y pues también para que nos acompañen en los siguientes programas donde vamos a empezar a hablar de todas esas cualidades que vamos a seguir desarrollando juntos. Entonces, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nos siguen acompañando, y pues nos vemos en el siguiente juego. Bye.